Voy a empezar la clase de hoy definiendo funciones pares e impares, ¿sí? Encontrando sus propiedades de esas funciones pares e impares y mostrando que si hago uso de esas propiedades, el desarrollo de series de Fourier va a ser más sencillo aún. ¿Ok? Esa es la idea. Después de eso, creo que puedo hacer algún ejemplo de desarrollo de funciones en series de Fourier. ¿Sí? Tengo allí algunos indicados. Y después vería cómo puedo extender el desarrollo de funciones de series de Fourier cuando el periodo es de 2pi a desarrollo de funciones de serie de Fourier de periodo arbitrario. ¿Ok? Con eso terminaría este tema y entonces ya podría empezar a hablar de sistemas vibratorios. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Las definiciones son muy sencillas. ¿Sí? Una función no necesita ser periódica, Estas definiciones de funciones pares e impares no necesitan ser periódicas. Eventualmente las vamos a usar para funciones periódicas, pero estas definiciones no necesitan ser cero. Una función va a ser par, ¿sí? Si satisface esta propiedad, que f de menos t es igual a f de t para todo t. ¿Ok? Es más, déjenme para que quede más claro, como esto lo tengo en tamaño más chico, puedo hacer, a ver, ustedes me dicen si se alcanza a ver. Sí, se alcanza a ver bastante bien. ¿Ok? Yo creo que se ve mejor allá también. ¿Sí? Entonces, esta es mi definición de función par. Una función par va a ser aquella que para f de menos t es igual a f de t. ¿Cuáles son ejemplos típicos de funciones pares? Pues, por ejemplo, una función que sea constante. ¿Ok? ¿Sí? Donde a es una constante. ¿Y cuáles son los otros ejemplos típicos de funciones pares? Pues básicamente todas las funciones coseno de nt. ¿Ok? Porque acuérdense que tenemos una entidad trigonométrica que me dice que el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. ¿Ok? Entonces ya saben ustedes, las funciones constantes y las funciones coseno son los prototipos de funciones pares. De manera semejante tengo funciones impares. ¿Cuáles van a ser las funciones impares? Aquellas en las cuales f de menos t es igual a menos f de t. Y ustedes ya se podrán imaginar que entonces el ejemplo típico de funciones impares van a ser las funciones el seno de nt. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una entidad trigonométrica que me dice que me dice que el seno de menos alfa es igual a menos el seno de alfa. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, ok. Entonces, si ustedes se fijan, mi sistema trigonométrico básico está formado por funciones cosenos, por funciones senos y por la función 1, que podría pensarse que es una constante. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora voy a mostrarles algunas propiedades muy sencillas de funciones pares y impares que me van a ser útiles para el desarrollo de series de Fourier, de funciones pares y impares y hacerlos más sencillos de lo que yo espero que ya se den cuenta que es. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a ver. Esto es una... bueno, primero debo definir lo que se llama el producto de dos funciones. ¿Sí? El producto de dos funciones me dice que lo representan de esta manera y me dice que el producto de estas dos funciones sería para todo valor de t el valor de la función de f de t multiplicado por el valor de la función de g de t. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué propiedades tiene ese producto? Pues son básicamente estas tres propiedades. El producto de dos funciones pares es par, el producto de dos funciones impares es impar y el producto de una función par por una impar es impar. ¿Está claro? Las pruebas van a ser muy sencillas. ¿Sí? Vamos primero con esta. ¿Sí? Vamos a decir que f de t y g de t son funciones pares. ¿Sí? Si son funciones pares, eso significa que f de menos t va a ser igual a f de t. ¿Sí? Y que g de menos t va a ser igual a g de t. ¿Ok?
Entonces, ahora lo que tendría que encontrar es cuánto vale f de g de t, es decir, el producto de esas funciones pares. ¿Sí? Bueno, haciendo la definición, me dice que esto va a ser igual. Perdón, voy a calcular esto para menos t. ¿Sí? Y haciendo uso de mi definición, me va a decir que esto va a ser igual a f de menos t multiplicado por g de menos t. ¿Sí? Y esto, acuérdense que esto va a ser válido para todo t. Para todo t en el intervalo de definición de mi función. ¿Sí? Pero como f de t, f y g son funciones impares, entonces aquí es igual f de menos t. ¿A qué sería igual? A f de t. ¿Sí? ¿Y a qué sería igual g de menos t? Sería igual a g de t. Y esto, si ustedes se fijan en la definición del producto de funciones, no sería otra más que el producto de la función f por el producto de la función g evaluado en t. ¿Sí? Entonces, con esta línea estoy probando que mi función, que el producto de dos funciones pares es par. ¿Está claro? Ahora vamos con esta otra prueba. Dice que el producto de dos funciones impares es par. ¿Sí? Voy a hacer de otro color. Vamos a decir que f de t y g de t son funciones impares. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, si eso es cierto, eso significa que f de menos t va a ser igual a menos f de t. ¿Sí? Y que g de menos t va a ser igual a menos g de t. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ahora calcularía cuánto vale el producto de estas dos funciones impares. Y diría cuánto vale el producto de esas funciones impares evaluado para menos t. De acuerdo con mi definición, esto sería igual a f de menos t que multiplica g de menos t. Y nuevamente, acuérdense que este es válido para todo t. ¿Sí? Pero f y g son impares. Entonces, ¿a qué es igual f de menos t? Pues va a ser igual a menos, bueno, vamos a ponerlo de esta forma, menos f de t. ¿Sí? ¿Y a qué es igual g de menos t? Pues va a ser igual a menos g de t. Hago el producto y esto me dice que va a ser igual a f de t por g de t. ¿Sí? Y esto vendría siendo igual a f de g evaluado en t. ¿Sí? Entonces, que pruebe aquí que si tengo el producto de dos funciones impares, mi función es par. ¿Sí? Finalmente, me queda probar este resultado. Déjeme hacerlo de este lado, porque ya tengo ya he usado muchas cosas. Bueno, entonces vamos a decir, voy a suponer que f de t es impar y que g de t es par. ¿Sí? Si esto es impar, significa que f de menos t va a ser igual a menos f de t. Y si este es par, significa que g de menos t va a ser igual a g de t. ¿Ok? Entonces déjenme calcular cuánto saldría f de g evaluado en menos t. ¿Sí? De acuerdo con mi definición, esto sería igual a f de menos t que multiplica g de menos t. Pero f es impar, entonces esto me quedaría igual a menos f de t. ¿Ok? Y g es par, de manera que g de menos t es igual a g de t. Y esto lo puedo poner como menos, bueno, déjame primero ponerlo así, menos f de t que multiplica g de t. Y este resultado sería igual a menos f de g de t. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que probé? Lo que probé es que si tengo la multiplicación de dos funciones, una par y otra impar, mi resultado va a ser una función impar. ¿Está claro? ¿Sí?
¿Sí? ¿Está claro? ¿No hay problema? Es muy sencillo eso. ¿Sí? Yo creo que eso sí son de las cosas que vieron en sus cursos de cálculo, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Se me cayó, ¿verdad? A ver. Lo que voy a hacer ahora va a ser mostrarles el por qué era importante las funciones pares o impares. ¿Ok? Eso va a resultar precisamente de calcular la integral de esas funciones pares o impares en un periodo. Bueno, hasta este resultado, mis funciones no tenían que ser periódicas. ¿Ok? Estos resultados, los resultados que justo acabo de probar, son válidos sin importar si mis funciones son periódicas o no. Estos resultados que voy a probar a continuación sí requiere que mis funciones sean periódicas. ¿Sí? Sea f de t una función par. Aquí se me olvidó, discúlpeme. Bueno, es más, creo que ni siquiera aquí necesito que sean todavía periódicas. Todavía esto puede ser totalmente, es aplicable para funciones que no sean periódicas. Bueno, lo que dice es lo siguiente. Si f es una función par y t sobre 2 es un número real, entonces si quiero integrar la función de menos t sobre 2 a t sobre 2, me da lo igual en multiplicar 2 veces la integral de 0 a t sobre 2. ¿Ok? Entonces dense cuenta que eso me va a simplificar posteriormente las integrales que tengo que hacer para encontrar mis series de Fourier. ¿Sí? Vamos a hacer esta prueba. Bueno, que ahí está mostrado en su figura, ¿sí? Pero vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿puedo hacerlo de este lado? ¿Hay suficiente luz? ¿Sí? Entonces me quedaría la integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de f de t por diferencial de t vendría siendo igual. Acuérdense que f de t es par, ¿verdad? ¿Sí? Y si es par, entonces significa que f de menos t va a ser igual a f de t. ¿Ok? Bueno, si ustedes recuerdan de sus clases de cálculo, esta integral la puedo separar en dos. Podría ponerle la integral de menos t sobre 2 a 0 de f de t por diferencial de t. ¿Sí? Más la integral de 0 a t sobre 2 de f de t por diferencial de t. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, a este no le voy a hacer nada. ¿Sí? A este es con el que voy a trabajar. ¿Sí? Voy a definir una variable, a veces no lo hago de la forma correcta, simplemente lo cambio. No hay más que de dos sopas. Entonces, si no me sale la primera sopa, la segunda me debe salir. ¿Ok? Entonces, déjenme ver si lo puse de alguna forma. Usé la variable y. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que voy a definir y igual a menos t. ¿Sí? Si es eso, entonces me quedaría que diferencial de y va a ser igual a diferencial de t. ¿Sí? Y esta primera integral la podría escribir, déjenme dejar al último los límites. Me podría quedar la integral de f de menos y. Estoy sustituyendo t por y. Entonces, y diferencial de t, bueno, aquí me equivoqué, discúlpame, lapsus brutus, vendría siendo esto. ¿Sí? Y diferencial de t sería igual a menos diferencial de y. ¿Sí? Más, ahorita no voy a poner todavía los límites. Aquí tendría la integral de 0 a t sobre 2 de f de t por diferencial de t. Ok, ahora voy con los límites. El límite inferior, para poner mi límite inferior me tendría que preguntar ¿cuánto vale y cuando t es igual a menos t sobre 2? ¿Sí?
Y sustituyo aquí, entonces la respuesta me va a decir que y va a ser igual a t sobre 2. ¿Está claro? Y la otra pregunta, ¿cuánto vale y? Cuando t es igual a 0, pues esa tiene una respuesta muy fácil. Y va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces significa que mi límite de integración aquí vendría diciendo de t sobre 2 y aquí 0. ¿Está claro? ¿Sí? Pero hay dos cosas que son importantes. Primero, f es par. Entonces, ¿qué significa? Que el primero lo puedo poner como menos la integral de t sobre 2 a 0 de f de y. Y vamos a ponerle, y aquí le voy a poner el signo negativo. Ese signo negativo es el que aparece aquí. ¿Está claro? ¿Sí? El otro no le cambio nada. Me quedaría la integral de 0 a t sobre 2 de f de t por diferencial de t. Ok. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan de sus clases de cálculo? ¿Qué pasa si tengo aquí un signo negativo y estoy calculando una integral detenida? Invertir los límites. ¿Ok? Y por otro lado, dense cuenta que t, y es una variable fantasma. Puedo cambiarlo a cualquier otro valor. Entonces lo voy a cambiar a t y voy a invertir los límites para eliminar el signo. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría igual. La integral de 0 a t sobre 2. ¿Sí? Con eso elimino el signo menos. Y aquí pongo f de t por diferencial de t. Más la integral de 0 a t sobre 2 de f de t por diferencial de t. Y mi resultado va a ser que va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a t sobre 2 por f de t por diferencial de t. ¿Ok? El significado de este resultado es muy sencillo. Déjenme ponérselos gráficamente. Y quizás sería algo que debiera poner en los apuntes. ¿Sí? Esta es mi variable t. ¿Sí? Vamos a decir que tengo una función que sea par. Vamos a decir, esto parece una función par, más o menos. ¿Sí? Vamos a pensar que de aquí es menos t sobre 2. Aquí esto es 0 y aquí es t sobre 2. ¿Sí? Entonces, la idea es la siguiente. Este resultado, acuérdense que el significado de la integral es el área bajo la curva. Este resultado lo que me diría que el área, esta área que está aquí, va a ser igual a esta otra área que está acá. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y que por lo tanto, si son iguales, pues no necesito integrar todo el intervalo. Nada más necesito integrar esta parte y multiplicarla por 2. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Ese resultado me va a servir, me va a simplificar las cosas, pero no es, vamos a decir, no me reduce mucho las cosas. El resultado que voy a probar a continuación, ese sí me va a reducir las cosas. ¿Sí? En el primer caso lo que hice fue integrar una función par. Aquí voy a integrar, perdón, en el primer caso integré una función par. Aquí voy a integrar una función impar. ¿Sí? Y dense cuenta que aquí las cosas van a ser más sencillas, porque me dice que si integro una función impar, mi resultado va a ser 0. ¿Qué significa? Pues que realmente no necesito hacer las integraciones de funciones impares. ¿Está claro? ¿Sí? El proceso va a ser semejante. Dejen nada más ponerles cuál sería, si aquí ya les puse cuál fue el significado geométrico de una función impar, déjenme ponerles cuál sería el significado geométrico si tengo una función impar, perdón. Entonces, de nuevo, esta sería mi gráfica. Me faltó aquí poner que esto sería f de t. Dejen poner lo que aquí es f de t. ¿Sí? Y vamos a poner un ejemplo. Bueno, vamos a ver. Ahora necesito poner algo así que parezca que sí es una función impar. ¿Sí? Y vamos a pensar que este es menos t. ¿Sí? Y que este que tengo aquí es t. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, si mi función es impar, dense cuenta que f de menos t es igual a menos f de t. Entonces, ¿qué ocurriría? Que el significado, primero, nuevamente, el significado es el área bajo la curva. Aquí el área bajo la curva sería esta, pero sería negativa, porque está por abajo del
del eje del tiempo, ¿sí? Y este otro significado sería, esta otra área bajo la curva sería positiva porque está arriba del eje t. Pero si la función es impar, esta área sería igual a esta otra. Esta negativa, esta positiva se cancelarían. ¿Está claro? Eso es lo que voy a mostrar de manera formal de este otro lado de la ecuación. ¿Está claro? Voy a proceder exactamente de la misma manera, ¿sí? Si tengo la integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de f de t por diferencial de t, pues esto me va a quedar igual a la integral de menos t sobre 2 a 0 de f de t por diferencial de t, más la integral de 0 a t sobre 2 de f de t por diferencial de t. ¿Ok? Y voy a proceder exactamente de la misma forma. Esta no la voy a cambiar, pero aquí voy a decir que y es igual a menos t. De manera que diferencial de y va a ser igual a menos diferencial de t. ¿Sí? De una vez, déjeme, mis límites de integración de mi nueva integral serían ¿cuánto vale y? Cuando t es igual a menos t sobre 2. Y la respuesta sería, simplemente sustituyéndolo aquí, sería que y sería igual a t sobre 2. ¿Sí? Y mi límite superior sería ¿cuánto vale y? Cuando t es igual a 0. ¿Sí? Y esto me quedaría que y es igual a 0. Entonces mi primera integral me quedaría la integral de t sobre 2 a 0 de f de menos y por menos diferencial de y. ¿Sí? Por menos diferencial de y. ¿Está claro? ¿Sí? Y la otra me quedaría más la integral de 0 a t sobre 2 de f de t por diferencial de t. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Y una diferencial de y es igual a menos diferencial de t? No, lo que hice fue sustituir diferencial. Bueno, sí, discúlpenme. Sería diferencial de t. Aquí me equivoqué. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Mi función, acuérdense que aquí, ¿cuál es mi suposición? Que f de t es impar. Y si f de t es impar, me quedaría que f de menos t va a ser igual a menos f de t. ¿Ok? ¿Sí? Entonces déjenme sustituirlo aquí. Aquí, ¿qué me quedaría? La integral de t sobre 2 a 0 de menos f de y, que multiplica menos diferencial de y. ¿Sí? Más la integral de 0 a t sobre 2 de f de t por diferencial de t. Dense cuenta que aquí estos dos signos negativos se anulan. ¿Sí? ¿Ok? Y si quiero cambiar mis límites de integración, tengo que poner un signo negativo. ¿Ok? Entonces, primero tendría el signo negativo para poder cambiar mi límite de integración de 0 a t sobre 2. Y segundo, como esta es una variable fantasma, puedo ponerlo f de t por diferencial de t. ¿Sí? Más la integral de 0 a t sobre 2 de f de t por diferencial de t. ¿Ok? Y esto sería igual a 0. ¿Está claro? Sí. Entonces dense cuenta que si tengo que integrar funciones impares, ¿sí? Y sobre un periodo, entonces mi resultado me dice que es igual a 0, que no tengo ya que hacerlas. ¿Está claro? Eso me va a facilitar, me va a simplificar un poquito el cálculo de los coeficientes de Fourier de una serie de Fourier. ¿Está claro? Bueno.